Bien, mis estimables amigos, hoy es día 7 de enero del año 2013 y vamos a compartir con ustedes unos temas de inquietud que unos amigos que han tenido la bondad de venir a visitarme en relación a los temas que tratamos en nuestras páginas, en relación al conocimiento objetivo y a nuestro estado, digamos, de inconsciencia en que nos encontramos. Se han suscitado algunas preguntas puntuales. También a través de las páginas se han dado algunas personas que me dicen: bueno, ¿y usted por qué no nos habla algo del Cristo? Miren ustedes, siempre hay bastantes personas que tienen inquietudes, a pesar del momento en que existimos. Ahora bien, pero vale puntualizar, quiero puntualizar, muy respetuosamente, porque toda la humanidad, estos más de 7.000 millones de almas que aquí habitamos en el planeta Tierra, ya en el final del ciclo de esta humanidad, porque todo lo que nace también un día muere. Esto pues no hay que debatirlo. Se empecina la gente en pensar que la Tierra no tiene también un cierre, no tiene también un fin. Y eso es debido a factores de cultura y a factores de fanatismo, porque muchas culturas son fanatizantes. Entonces tenemos un problema a la vista cultural. ¿Y cómo entrarle a ese problema? Compartiendo con mis amigos. No hay forma, porque la gran mayoría, la inmensa mayoría de nosotros fuimos cultivados, culturizados en un desarrollo para el mundo. Nosotros le cantamos al crecimiento de las ciudades, le cantamos a un puente, a una efigie, le cantamos a un monumento, digamos a un busto, le cantamos a cosas muertas, porque nosotros francamente estamos muertos. No tenemos ese principio que propone de los antiguos, que adoraban las estrellas y el sol. No las estrellas como un objeto visible ahí, sino a la vida que expresaba su esplendor, su magnificencia. Bueno, pero nuestra cultura es, digamos, muy antropomórfica, muy temporera. Ustedes lo ven, todo en nosotros nace, crece, fructifica o se reproduce, envejece y muere. Entonces estamos en el fin de la humanidad, porque nuestra humanidad también tiene un tiempo de manifestación. Y si durante ese tiempo de manifestación uno no alcanza a superar el ciclo de vida y muerte, pues obviamente muere, desaparece. Así como apareció, desaparece. Y lo grave es que no sabemos de dónde venimos, ni por qué vivimos, ni para qué vivimos, como dice la sabiduría. Entonces hay un conocimiento relativo, un conocimiento temporal, un conocimiento, digamos, culturizante, que propone que nosotros le sirvamos a las cosas de la manifestación simplemente de la naturaleza, que le sirvamos a una ciudad, que le sirvamos a una bandera, que le sirvamos a un canto, a un himno, a una trompeta, que le sirvamos a un dictador o a un, digamos, misticoide revestido de gran maestro o de gran sabio, sin poder nosotros ver concretamente
que estamos ante una cosa que perece. Y cuando en realidad surgen los superhombres de la manifestación, los grandes dioses, los grandes hombres que alcanzaron de este nivel el desarrollo correspondiente a hombres solares, a hombres galácticos, a hombres infinitos, nosotros con nuestra cultura los subestimamos, lo llevamos como quien dice al viacrucis, al escarnio y a la muerte, porque no comprendemos la cosa, porque no la entendemos. Desde ese punto de vista no es ni culpable, somos responsables de nuestros actos, pero viéndolo bien no podría uno juzgar. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de juzgar. ¿Y cómo juzgaría uno lo que no conoce? Entonces vienen estos grandes maestros, estos grandes guías de la humanidad que han marcado etapas clarísimas en desarrollos superiores de la posibilidad humana, como un Rama, como un Krishna, como un Quetzalcóatl, como un Buda, como un Mahoma, como un Jesús de Nazaret, como un, digamos, Moisés, como un Samael Aun Weor, como un Raolú, como un Pedro, Santiago, Daniel, Elías. Son seres inefables que partieron de nuestro punto actual, de este punto aquí temporal en que existimos, y desarrollaron en cada uno de ellos estados de gran conocimiento, de gran expresión, de gran manifestación, que pudieron hacer tantísimos prodigios que hicieron y que siguen haciendo ahí secretamente, pero que nosotros subestimamos debido a nuestra cultura, como ya vimos, ¿no? Así que vale la pena citar en este momento, y es indispensable, digamos, es el momento, citar con énfasis a ese par de genios extraordinarios de nuestra época. Quiero referirme concretamente a aquel dignísimo ser llamado Samael Aun Weor, a quien yo tuve el honor, digamos, y también la responsabilidad, y lo que me apena de no ser yo nada, de haber conocido y haber tratado, haber conversado con él, haber recibido sus enseñanzas, sus palabras, sus múltiples bendiciones en su conocimiento y proezas y demás. Ese es el genio de la época, ese es el avatara de la época. ¿De cuál época? De la época que inició el 4 de febrero de 1962, llamada la era de Acuario. Eso está registrado, incluso cósmicamente. Así que este avatar, este dador de ese conocimiento superior, fue entre nosotros, como se dice nuestro Señor el Cristo, que se hizo hombre entre los hombres. Pues este también, lo mismo que lo hicieron todos los que le anteceden en esa escala esplendorosa de venir a ver cómo sacan algo de la humanidad para que toda no se la trague Satán, como dicen, para que todos no seamos tan temporeros, tan, digamos, tan ilusorios, tan fantásticos, que nos deslumbra cualquier puente o cualquier luz o cualquier experimento del mundo sensual, del mundo de lo relativo, y nos olvidamos de lo interior, que es lo que da la vida, la manifestación y la posibilidad que tenemos. Entonces mencionamos a este genio, a este avatar, llamado el superhombre Samael Aun Weor, con mucho énfasis, pues él desencarnó el día 24 de diciembre del año 1977, allá en la Ciudad de México, en México. Él amaba mucho México, tremendamente. Él decía que él era mexicano. Sin embargo, el origen de su cuerpo, en el cuerpo en el cual se desarrolló, pues su nombre ya no lo reservamos porque va desapareciendo debido a que sobresale es el ser.
Entonces ese señor Samael Aún Weor, ese genio, tuvo su reencarnificación en Colombia, en el Sumum Supremum Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Un tema lindísimo. Como estamos iniciando este año, yo quiero traer este comentario del cual conozco porque me tocó pisar ese terreno. Y él nació o se reencarnó allí en la persona que también, su nombre pues me lo reservo, con perdón de ustedes, su nombre antiguo, su nombre de pila, su nombre de su personalidad que descartó, pues era también de origen colombiano. Él nació aquí en Colombia. Y en ese cuerpo que tuvo, que era un cuerpo arrastrado por el mundo como nosotros, logró despertar en él y levantar en él o restaurar en él a ese gran ser llamado Samael Aún Weor, como lo hicieron todos los avataras, todos los grandes guías de la humanidad hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen que enseñar las posibilidades humanas, las posibilidades solares, partiendo de la base. Y ellos parten de la base, realizan la función de enseñarle a la humanidad su desarrollo, como es. Y ese desarrollo es idéntico, solo cambia, digamos, la individualidad sagrada de cada uno. Es el mismo en nuestro Señor Jesús de Nazaret, es el mismo en el Buda, Sakyamuni, es el mismo en nuestro Señor Krishna, es el mismo en Moisés, en Quetzalcóatl. Bueno, y a la actualidad hay muchos que desarrollaron sus mensajes que entregan, que no fueron avataras propiamente porque sus inclinaciones o destinaciones del ser eran diferentes, pues como, digamos, un Pitágoras, digamos, un Lao Tse, digamos, un Moisés, digamos un Buda, un Quetzalcóatl, ¿no? Mahoma, Rama mismo, no son sino seres inefables que vinieron y desarrollaron los principios correspondientes a las culturas y humanidades de esa época. Y nos los entregaron a nosotros, cada uno en su nivel que le correspondía. No es que no supieran, el proceso es el mismo, pero cada escala de ese conocimiento se fue entregando a la humanidad de acuerdo a la época y a la humanidad. Miren ustedes que estamos hablando de siglos de para atrás, de milenios de para atrás, viendo a ver el sol como de su germen, de su semilla, saca hombres solares. Nuestro hombre actual, nuestro superhombre, nuestro genio de la época, nuestro hijo del hombre de la época, es pues Samael Aún Weor, y nos deja una cultura para toda la humanidad, para toda la era de Acuario. Es que la cultura gnóstica, es decir, del conocimiento del ser, tradúzcase esto de esta manera, no de unos elementos que van y se reúnen a cantar, a gritar o a mantranizar, a meditar o a aclamar, no, sino gnóstica, es decir, del desarrollo del conocimiento del ser en cada uno. ¿Cómo se da? ¿Cómo se llega al estado esplendoroso, majestuoso de Cristo? Y de ahí pues que unos amigos muy comedidamente me han dicho, ¿por qué no nos habla algo de Cristo? Y vamos a ver si ahora les puedo hablar un poquito, ¿cierto? Invitarles al tema de compartir, ¿cierto? Yo no hablo de un conocimiento que yo haya alcanzado tal o cual, pero como el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Pues yo hablo de esta doctrina esplendorosa, llamada la divina gnosis, como el conocimiento máximo. También al lado de este gran avatar no podía faltar, porque somos una humanidad muy terrible, muy espantosamente tenebrosa, no podía faltar el orden y la ley en la doctrina
del venerable maestro Samael Aun Weor, porque él la da en el orden, pero como el mundo estamos en un caos incomparable, en una negación absoluta de Dios mismo, como se dice, entonces tenía que venir alguien que le acompañara en ese gran mensaje, y ese alguien fue nada menos que digamos, un tribuno del Tribunal de la Justicia Cósmica u Objetiva, llamada el Tribunal del Karma Cósmico. Y se reencarna aquí, entre nosotros, una persona humildísima, a quien yo también conocí y traté graciosamente, es decir, por gracia, por misericordia. Lo conocí, digamos, o lo traté, digamos, desde su estado de un agricultor hasta su estado en que ya corona su obra, su misión, y se retira, desencarna. Me refiero concretamente a ese portentoso genio llamado el muy venerable y respetable maestro Rábolu, a quien la gente le tienen, del puro pánico le tienen odio. Oye, es que uno tenerle pánico a un Dios. No, usted debe tenerle pánico es al desequilibrio en que vive. Pero un Dios, al que nos da el peso justo en la balanza y en la ley. Entonces, pues eso es como absurdo, porque nosotros honestamente vivimos en un mundo muy absurdo. Nosotros nos hemos desempeñado, nos hemos desenvuelto, con el perdón de tantos doctos, de tantos ministros, sean de los órdenes religiosos, o sean de los órdenes culturales, científicos, o digamos, pedagógicos mismos del mundo, sea de los órdenes de los gobiernos, todos, o sea, de los órdenes de las profesiones, un respetabilísimo médico, un gran magistrado, digamos, un elemento que se desempeña en el orden de las relaciones mundiales, un señor gobierno que está en su puesto porque ahí la ley le permite estar, no porque a él le dio la gana, no, sino porque la ley le permitió llegar ahí. Entonces él tiene su responsabilidad. Que haga una cosa u otra, ya eso es otra cuestión de consideraciones y que no nos toca a nosotros juzgar. Pero en realidad, de verdad, hablando concretamente, hablando aquí comedidamente con ustedes, hemos citado pues este par de genios. Entonces este otro venerabilísimo maestro, juez del karma, el que establece la ley y el orden, óigamese bien, la ley y el orden en el desarrollo de la doctrina gnóstica cristiana universal, en el último conocimiento que se entrega a la humanidad. De modo que inútilmente trata a la gente de pasar por encima del uno o por encima del otro, porque ellos andan con el último conocimiento en el círculo consciente de la humanidad solar, el conocimiento de entregarse a esta humanidad, y con la ley y el orden en ese conocimiento. Qué tan sencillo, qué tan elemental. Es como uno decir, por ejemplo, no, yo sí acepto a San Pablo, pero no acepto a San Pedro. Yo sí acepto a Santiago, pero no acepto a Jesús, o no acepto digamos, a San Judas. No, descompone la cosa, no la entiende, no la comprende. De modo que no nos vamos a enfrascar en eso, ¿cierto? Bueno, este tema que traigo conversando con usted es para corresponder concretamente a unos amigos, como les decía. Para corresponder en compartir, no en dar una doctrina, ni mucho menos, sino hablando y cotejando los puntos sueltos de la gran doctrina que se nos entregó, de la escala de la doctrina que vino hasta nosotros desde antes del amanecer de la vida, porque todos han entregado su doctrina. No van a decir el Buda con su grandiosísima doctrina del budismo, Mahoma, no vamos a decir de Krishna con su esplendorosa doctrina del amanecer de la vida, digamos, o Rama con esas posiciones tan extraordinarias
allá en el antiguo, digamos, en el antiguo India, por todas esas regiones primitivas. O vamos a hablar pues de Moisés, no, Moisés con su doctrina y sus órdenes. O de nuestro Señor el Cristo, no, pues ni hablar, no vamos a corregir nada de eso, ni vamos a hablar, digamos, concretamente a puntualizar tal ni cual, no, vamos a, o de esta esplendorosa doctrina gnóstica, o la doctrina de, digamos, de Quetzalcóatl, el Logos, cómo le enseñaba a la gente campesina a arar la tierra y a que la tierra produjera, claro, sin abonos químicos y sin detergentes, ni fungicidas, ni cosas de esas, no, cómo la tierra en su grandiosidad, como una integración, como la vida misma, nos entrega sus productos, sus frutos, como este gran genio, ¿qué les parece el Logos? Enseñándole a un pueblo, pues allá mexicanos, aztecas y chichimecas, pues algo extraordinario, mis amigos, enseñándoles cómo se cultivaba la tierra, cómo se hacía cantar la madera, enseñándoles pues de lo más pequeño a lo más alto, cómo sembraban el algodón y cómo él hacía que el algodón saliera al sembrarlo, al cultivarlo, de colores amarillo, blanco, rojo, etcétera, cómo le daban los tonos, los colores y la mejor productividad, cómo hacían una casa, cómo vivían. Ese gran Logos, allá en una lejana Tule, en el México milenario. Es que de México no sabemos nada. Estamos pues empachados, como dicen. Ahora, o cómo viene pues este gran genio nuestro, de nuestra época, y nos entrega la doctrina que permite crear al hombre. Es un creador de hombres. Porque, a ver, bueno, ya lo veremos en lo que tratemos algo de Cristo, pero como este tema parece que va a ser larguito, ¿por qué no me conceden un permiso, una licencia? Con esta introducción al tema, vamos a hacer, digamos, un corte video y hacemos el video siguiente de las preguntas, de las inquietudes de estos amigos que han venido expresamente, consideradamente, misericordiosamente a visitarme. Pues yo nada soy, más que un viejo, caduco, inútil, un dormido, a compartir conmigo de estos temas de la sabiduría objetiva, del conocimiento supremo, del conocimiento gnóstico. Entonces vamos a hacer un alto y continuamos en el cassette siguiente. En el siguiente, les pido el favor de escuchar cómo es la intervención con estos amigos o la respuesta que sirva de orientación a muchas cuerdas flojas que tenemos en el conocimiento. Vamos a ver pues en el siguiente numeral. Muchas gracias.